Y la pregunta 5, compañerita. La operación A por C no es posible porque son diferentes dimensión matricial. La primera opción, diga. Es que nos sale diferente. Si a usted lo que le leí le sale en la primera opción, ahí señale, porque nos sale, a todos no nos sale igualito. La opción A y C no es posible porque no se A por C. diferencia Ajá, eso, dimensional. la opción. Ajá, esa es la respuesta. Muchas gracias. Y la pregunta 6. Es 7, ¿cómo es? A ver. 7 octavos menos 3, 9, 0. La 7 octavos. 7 octavos menos 3, 9, 0. 7 medios es, compañera. ¿Ya? Ah, sí, 7 medios. 7 medios menos 3, 9, 0, sí, 7 medios. Muchas gracias. Ya está el Estamos en la licenciado hora de de historia, compañeros. compañeros, ya estamos en hora de historia. La respuesta está en el chat de las 7. Muchas gracias. Historia. ¿Qué pasa con mi internet que no funciona? No se escucha nada, Licen. Buenos días, compañero. No se escucha nada, es que mi internet está fallando. Salga y luego ingresar, amigo. Gracias, Está sin compañero. audio. Confirme, ya están en clases, no se escucha nada. Sí, están en clase, pero no sale el audio, solo No la sé. imagen. Profe,
No se escucha, No se profe. escucha, no se escucha nada. Está sin audio. Buenos días, licenciado. Hola, licenciado. Sí. No se oye. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan ahí, por favor? Buenos días, ahí sí lo Licenciado, escuchamos. Buenos buenas días. tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucha? Buenos días, licenciado. Se le escucha claro. Excelente, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos un poquito Licen, de buenos días. problemas en la Bien, bien, señal Lice. debido por las lluvias. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿no? Bien, chicos, no se olvidará, por favor, de presentar documentos, certificados, actas, si tal vez nos hace falta en la institución. Recuerden que la documentación es sumamente importante, ¿no? De igual manera, chicos, no se olvidará, por favor, revisar las actividades en la plataforma y también tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la organización de América colonial, ¿no? Justamente recordamos, ¿no? Cómo los españoles prácticamente lograron establecer lo que son parámetros y crear instituciones administrativas, judiciales, territoriales en las colonias americanas, ¿no? Con la finalidad directamente de controlar todos estos territorios y apropiarse de todos los recursos, ¿no? Ahora, vamos a identificar cómo fueron las organizaciones que fueron dándose directamente dentro de América colonial. La primerita que vamos a revisar es la organización social. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan José Zúñiga? ¿Estamos ahí? Sí, ¿no, señor Juan José? ¿Me confirma, por favor? Señorita, no estamos muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny Magali, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Organización social se caracterizó por una marcada división de clases sociales. Los españoles, los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominando. En la colonia existían las siguientes clases sociales: los españoles, los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, la organización social, ¿no? Dentro de las colonias prácticamente se establecieron en control de los españoles como un eje fundamental, ¿no? Entonces, los españoles, obviamente nacidos en Europa, prácticamente eran aquellas autoridades muy superiores a aquellos españoles que nacieron en el continente americano, ¿no? A ellos, bueno, se le conocía con el nombre de los criollos como tal, ¿sí? Los españoles, obviamente, pues al quedar el control de esos territorios, establecieron parámetros administrativos, se establecieron como autoridades y obviamente todos los recursos pasaron directamente a España, ¿no? Sin embargo, también los españoles eran conocidos y tenían lo que son conflictos con los criollos, ¿no? Obviamente los criollos no querían directamente depender de España, no querían directamente seguir enviando los recursos y por ende pues tenían esas rencillas con los españoles como tal, ¿no? Muy bien, la siguiente clase social son los criollos. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Noemí? Señorita Marta Noemí Zambrano.
No, no estamos, muy bien. Sí, sí, estoy, profe, presente un momento. Dígame, ¿qué página estamos? Disculpe. Muy Criollos. bien, estamos atentos. Bien, observemos Los la pantalla criollos, principal, hijos por de favor, españoles. ¿sí? Sí, la organización social Los Criollos. Ya. Un poquito más grandecito que no veo. Más grande, ya. Los hijos de españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma. Sácame eso que no veo, ya, en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio, a la fortuna y prestigio social. En los siglos XVI y 17. Los encomenderos formaron el grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban a los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocuparon su lugar en este elevado social. También se encontraban religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. Me disculpará, pero no veo bonito. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Los criollos, en este caso, ¿no? Eran hijos de los españoles, pero nacidos en el continente americano, ¿no? Ellos, al igual que los españoles, tenían pues gran prestigio, tenían privilegios, tenían fortunas, ¿sí? Sumamente grandes en el continente americano, ¿no? También podemos establecer de que ocuparon grandes cargos públicos, ocuparon directamente lo que son partes administrativas muy importantes de los españoles y sobre todo eran comerciantes sumamente importantes, ¿no? Vamos, la siguiente clase social que estaba debajo de los criollos eran los mestizos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. Regáleme un segundito, por favor. ¿Me ayuda la señorita Blanca Lucila, por favor? Los mestizos, hijos de españoles e indígenas debido a la escasez de mujeres españolas. El mestizaje se dio muy pronto, como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos. Fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de hacienda. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Los mestizos, como ustedes saben, aparecieron de la unión entre un hombre español y una mujer indígena, ¿no? Recordemos que en los primeros viajes de conquista, de colonización de los españoles, las mujeres españolas no los acompañaban, ¿no? Y obviamente con el pasar prácticamente apareció el mestizaje, ¿no? De igual manera, pues, los españoles consideraban a los mestizos como hijos ilegítimos, eran discriminados tanto por los españoles, por los criollos, y la mayoría de ellos, en este caso, fueron artesanos y trabajaban como capataces prácticamente en las haciendas, en este caso, de los españoles ricos, ¿no? Ahora, vamos a identificar las clases sociales más bajas y sobre todo las cuales sufrieron muchísimo maltrato, como los indígenas, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Adrián? Indígenas. Eran los pobladores de América. El grupo de la población nativa vivió en el campo trabajando en las comunidades y haciendas. Un buen número, sin embargo, logró sustraerse de ella y se refugió en las ciudades españolas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, como ustedes saben, la población indígena era directamente la que estuvo en el continente americano dentro de sus inicios y obviamente pues a llegada de los españoles fueron maltratados, fueron sometidos, la mayoría de ellos fueron asesinados tanto en enfrentamientos como también por las enfermedades que trajeron los españoles como tal, ¿no? Más del 90% quedó diezmado prácticamente por las enfermedades y el 10% restante que sobrevivió prácticamente fueron obligados a trabajar
en actividades forzadas, ¿no? En el caso de la agricultura, la minería, y obviamente trabajaban en las ciudades y en las haciendas de los españoles más ricos, ¿no? Eran tratados como animales, eran esclavizados, eran maltratados y en algunos casos también eran asesinados, ¿no? Muy bien, otra clase social sumamente marginada y que obviamente pues eran maltratados también por los españoles, los afrodescendientes. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Tania, por favor? Buenos días, licenciado. Buenos días. Los negros, traídos de África en calidad de esclavos, ocuparon el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaron en las planificaciones azucareras del Caribe, en las haciendas y en las casas de las familias ricas. En las carchas fueron poco numerosos y se designaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo minero, pero las mortandad fue inmensa, de forma que fueron derivados hacia las haciendas cocaleras de los yungas paseños. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, los afrodescendientes, ¿no? Como ustedes saben, son originarios del continente africano, ¿no? Sin embargo, pues, en este caso fueron maltratados, discriminados, tratados de las peores maneras, ya que los portugueses habían llegado, pues, al continente africano, ¿no? Y ellos directamente los capturaban, los comercializaban, en este caso por todo el mundo, y obviamente pues en España, en este caso también compraron y fueron enviados a las colonias, ¿no? Obviamente con la finalidad, en este caso, de ayudar a los indígenas en los trabajos que ellos tenían que realizar, ¿no? Y obviamente pues los afrodescendientes eran tratados de las peores maneras, eran tratados peor que los animales, directamente eran asesinados, eran comercializados, y obviamente pues ellos estaban a cargo de todas las actividades dentro de las haciendas, ¿no? Como mano de obra. Ahora, dentro de las clases sociales también podemos identificar a los zambos. Los zambos, que eran hijos de españoles, perdón, y afrodescendientes. Los mulatos y zambos eran hijos de indígenas y afrodescendientes, ¿no? Constituían pues una ínfima minoría. Si bien es cierto, podemos establecer que a raíz de la unión directamente de estas nacionalidades aparecieron estas razas, ¿no? Pero sin embargo, los afrodescendientes, los indígenas, los zambos, los mulatos, prácticamente eran marginados, ¿no? Miren, justamente aquí tenemos una imagen, una representación de cómo directamente era el nacimiento de estas nuevas razas, en este caso, por parte de los afrodescendientes y los indígenas como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo cambió la estructura política dentro de las colonias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Andrea Lisset, por favor. Ya, licenciado. Estructura política. Durante el siglo XVI, la corona controló América a través de adelantados y gobernadores, sujetos a fiscalización y disciplina, y a través de los visitadores del Consejo de Indias. El adelantado era, por lo general, un capitán que mandaba por orden del rey, aunque dada la lejanía, poseía poderes discrecionales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colonias dos organismos hispanos, la Casa de la Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Desde la península adoptaban disposiciones generales, pues las particulares recaían en los adelantados. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, prácticamente en la estructura política desde el siglo XVI, la corona controló lo que son estos departamentos administrativos con gobernadores, fiscalizadores, y sobre todo también controlaban con el organismo supremo conocido como el Consejo de Indias, ¿no? Que prácticamente era un consejo en donde determinaban diferentes normativas en base a la aprobación del rey, ¿no? Lo que obviamente daba paso
a la creación directamente de departamentos administrativos, daba paso directamente a crear lo que se conoce la Casa de Contratación de Sevilla en la mayoría de las colonias como tal, ¿no? Pero siempre sujetas directamente al representante del virrey. ¿Quién era el virrey? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita, el señor David Alejandro, por favor. Buenos días, licenciado. El Buenos virrey, días. el cargo más relevante de la administración española, lo ostentaba el virrey, que hacía las veces de rey. El primer virrey, Diego Colón, hijo del almirante, dirigió desde Santo Domingo la colonización de 1509 a 1526, año en que desapareció este virreinato, dada la magnitud de México. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, la estructura política prácticamente se basaba, ¿no?, en el representante supremo. Dentro de todas las colonias, la autoridad suprema, es decir, el representante máximo, era el virrey, ¿sí? Que solo la autoridad del rey de España estaba sobre este representante, ¿no? El virrey directamente estaba a cargo de todas las colonias, tomaba las decisiones importantes, revisaba las actividades económicas, la agricultura, la ganadería, el crecimiento directamente del comercio y sobre todo mantenía un ejército sumamente grande y estable para evitar los levantamientos populares, ¿no? Y el primer virrey, en este caso, que se estableció fue Diego Colón, ¿no? Hijo del almirante, como ustedes saben, de Cristóbal Colón, ¿no? Que fue el pionero en dar el descubrimiento prácticamente del continente americano. Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? Américo Vespucio. Por Américo Vespucio, otro de los grandes exploradores. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues también se creó lo que es el primer departamento administrativo de virrey en Santo Domingo, ¿no? Entre los años 1509 y 1526. Ahora, vamos a determinar los virreinatos más grandes que lograron tener en el continente americano, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Margot, por favor? Virreinatos de América. Las Indias quedaron organizadas en 4 virreinatos. Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, México, abarcaba desde el norte de Guatemala hasta el oeste y el medio oeste de los Estados Unidos actuales. Enorme extensión de difícil control, subdividida en 3 provincias y 12 intendencias. Virreinato del Perú. El segundo en extensión e importancia. El Virreinato de Perú se extendía por parte de la costa americana del Pacífico, capital de la ciudad de Lima, y con 8 intendencias. Virreinato del Río de la Plata. El tercero, el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, ocupaba lo que es el actual Cono Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, y parte de Bolivia. Virreinato de Nueva Granada. El cuarto y último virreinato, el de Nueva Granada, comprendía los futuros países de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, y estaba dividido en 8 provincias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Diez. Entonces, miren, por ejemplo, los virreinatos, ¿no? Que eran departamentos administrativos sumamente grandes. El virreinato de Nueva España, que obviamente se encontraba en México, también en territorios como en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente acá se dividían pues en provincias o directamente en intendencias, ¿no? Que si bien es cierto, era una forma de dividir los territorios y crear lo que son departamentos administrativos, colocando lo que son gobernadores, ¿no? El virreinato de Perú, obviamente pues que se encontraba en la ciudad de Lima, tenía 8 intendencias. El virreinato del Río de la Plata, que podemos encontrar países como Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia, y el virreinato de Nueva Granada, que se encontraban los países de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador.
Entonces, miren, teníamos pues grandes virreinatos, pero a cargo de eso prácticamente se encontraba el virrey, ¿no? Y obviamente lo hacían de esa manera con la finalidad de evitar levantamientos populares. Recordemos que en la colonia también los indígenas, ¿sí?, se organizaban en contra de los españoles, en contra de liberarse. Sin embargo, pues los españoles ya contaban con un ejército sumamente grande, sumamente amplio, y obviamente los derrotaban, ¿no? Y a los líderes indígenas, en este caso, que daban lo que es la potestad de levantarse, prácticamente eran torturados de las peores maneras. Una de ellas prácticamente era colocarlos en la plaza central, ¿sí? Amarrar sus extremidades con caballos y de ahí directamente a asesinarlos. Entonces, eran medidas que obviamente se utilizaban para evitar los levantamientos. Otra de los departamentos administrativos prácticamente que crearon los españoles eran las capitanías generales. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor David Alejandro? Listo. Capitanías generales. Las capitanías generales, territorios de menor importancia, las gobernaba un capitán general, cuya autoridad solo la superaba el virrey. Existían 4 capitanías generales. Capitanía de Caracas, que era la que practicaba, se independizó del virreinato de Nueva Granada. Capitanía de Guatemala, situada al sur del virreinato de Nueva España, y Capitanía de Chile, muy alejada del virreinato de Perú, y la Capitanía de Cuba, que incluía las islas del Caribe. En aquellos lugares donde por determinadas circunstancias la autoridad del virrey o del capitán general no llegaba, la ejercía el presidente de la audiencia. Se crean entonces 3 presidencias, la de Quito, entre los virreinatos de Perú y Nueva Granada, y la de Cusco al sur de Lima, y la de Charcas en Bolivia. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, las capitanías de igual manera, ¿no? Funcionaban a cargo de un capitán general y directamente podemos establecer de que crearon 4 capitanías, ¿no? Capitanía de Caracas, la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Chile y la Capitanía directamente de Cuba, ¿no? Que prácticamente lo hacían con la finalidad directamente de que estos territorios eventualmente sean controlados por los capitanes generales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ellos directamente controlaban lo que son las rebeliones, controlaban directamente con la creación de ejércitos sumamente grandes dentro de las colonias, ¿no? Y a ese ejército se le conocía como el ejército realista, ¿no? Que prácticamente defendían todos los recursos que los españoles habían apropiado directamente de nuestro territorio, ¿no? También podemos establecer de que si el capitán general no estaba a cargo o no podía directamente intervenir en enfrentamientos, lo hacía directamente el representante de la Real Audiencia, ¿no? Y aquí podemos establecer de que se crearon 3 sumamente importantes: la de Quito, la de Perú, la de Cusco y también la de Charcas en Bolivia, ¿no? Si bien es cierto, las reales audiencias prácticamente eran organismos administrativos y gubernamentales, ¿no? Que prácticamente eran aquellas que tomaban decisiones sobre impuestos, sobre directamente el comercio entre España, las colonias y también con el mercado europeo, ¿no? También podemos establecer que se crearon algunas dentro de nuestro territorio, como en Santo Domingo en 1511, Panamá 1538, Guatemala y Lima 1542, ¿no? Entonces, prácticamente estas representaciones gubernamentales, hablando de impuestos, hablando directamente de comercio, se instalaron dentro de todas las colonias, ¿no? Otro de los departamentos administrativos prácticamente era el Consejo de Indias, ¿no? Creado directamente en 1511, fortalecido también en 1574 por el reinado de Felipe II, y sobre todo, pues, aquí se dieron lo que son ordenanzas en donde contemplaban las leyes, ¿sí?,
de los representantes españoles, ¿no? Entonces prácticamente establecieron lo que son parámetros e impuestos a los productos comercializados en Europa, ¿no? Y obviamente en las ciudades más importantes se creaban lo que se conocen como las metrópolis, ¿no? Sitios sumamente grandes en donde se llevaban los productos, en donde se comercializaban y en donde también se enviaban a los puertos más importantes de España en general, ¿no? Prácticamente el Consejo de Indias eran aquellos en donde elegían a los gobernadores, eran directamente el sitio en donde se tomaban leyes importantes, donde se creaban impuestos, donde establecían parámetros económicos, en donde directamente establecían lo que son impuestos y valores directamente a los recursos, ¿no? Otro de los organismos más importantes que tuvo la colonia fue el Cabildo. Prácticamente el Cabildo viene a ser una organización barrial, sí, justamente como la tenemos nosotros, con presidentes, vocales, tesoreros, que prácticamente acudían a las reuniones importantes que prácticamente celebraban en las reales audiencias, ¿no? Entonces, cada barrio obviamente tenía la representación de su propio cabildo. Y dentro de esta época se da también lo que es la fundación de universidades, ¿no? Aquí también podemos detallar que se crearon universidades en México, en el caso de 1551, establecemos en 1538 universidades en Santo Domingo, conocido pues la Universidad de Santo Tomás de Aquino, y también podemos establecer lo que son universidades dentro del continente americano. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua de todas? Universidad Central. Central. Universidad Central del Excelente, Ecuador. la Central. ¿Aproximadamente de qué años tiene su fundación? ¿Será de 1500 o 1600? 1500. 1500. 500. Excelente, muy bien. Aproximadamente se establecen algunas versiones. De 1500 podemos establecer 68 a 1600 en adelante, ¿no? Entonces, 620. prácticamente es una de las grandes... Del 620. 1620. Excelente, muy bien. Entonces, miren, es una de las grandes universidades más antiguas que tenemos en el continente americano, ¿no? Cabe resaltar que la mayoría de escuelas, colegios, universidades fueron fundadas por órdenes religiosas, ¿no? Que prácticamente lo hacían con la finalidad de que los españoles tengan una excelente educación, los criollos de igual manera, y sobre todo era limitado para los indígenas y los afrodescendientes, ¿no? Es decir, solamente lo hacían para la élite en general, ¿no? También podemos establecer de que las ciudades que más representaciones tenían, o las ciudades más importantes, eran obligadas a construir lo que son iglesias representativas, además de ello siempre acompañadas de universidades, de escuelas, de colegios, y ahí directamente comenzó con el crecimiento cultural, ¿no? Ahí podemos identificar a grandes personajes como el peruano Inca Garcilaso de la Vega, la monja mexicana Sor Juana de Hinar de la Cruz, era poetista, ensayista también. Podemos hablar en este caso de Juan Ruiz de Alarcón, ¿sí? Que prácticamente eran aquellos escritores más importantes de la colonia en donde mencionaban los maltratos, los abusos que tenían los españoles prácticamente en contra de la población indígena como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos estos departamentos administrativos que crearon los españoles lo hacían con la finalidad de controlar esos territorios, apropiarse de los recursos, y con el pasar del tiempo prácticamente empezaron a agruparse los criollos, en donde eventualmente tuvimos el enfrentamiento con los españoles y logramos liberarnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del enfrentamiento, ¿cuál es la última batalla que nosotros libramos con los españoles y obviamente obtuvimos nuestra libertad? La batalla de Pichincha. Muy bien, la batalla de Pichincha, ¿en qué año fue? 1822, no. 1820, no. 1824. 1824. No, 41. Casi, muy bien. ¿Cuándo no, fue? 41. El 24 de mayo de 1822.
22. Excelente, muy bien. Sí, que prácticamente fue la época en donde tuvimos pues el enfrentamiento final. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado, de mi parte. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, no se olvidará revisar la plataforma, las actividades, las clases grabadas.